les decía ahorita, este taller tiene dos partes. La primera hoy y la segunda la vamos a dar el día 22. Muy bien, así que el día 22 vamos a estar con la segunda parte y es el taller básico para proclamadores de la palabra. Entonces vamos a ver ya mismo, ahí está. Importante que nosotros empecemos con esta cita bíblica del apóstol San Pablo. San Pablo, cuando le escribía a los corintios, decía que ellos, y en este caso nosotros, somos una carta viva, escrita no con tinta cualquiera, sino escrita por el mismo Dios. Dios ha escrito lo que nosotros somos para que los demás puedan leer a Dios viéndonos a nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo? Hello. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que para nosotros es imposible, pero que para Dios sí es posible. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros, o sea, yo soy la única Biblia que muchos leerán. Así que si mi testimonio es trilly, si mi vida no dice nada de Dios, entonces los otros no van a recibir el mensaje de Dios que tienen que recibir de parte nuestro. Así que nosotros somos esa carta de Dios escrita con la misma, con la misma esencia de Dios, para que los demás, sin leer el libro que es la Biblia, puedan acceder a la palabra de Dios. Mira, por allí hay unas. Puedan acceder a eso. Entonces nos dice San Pablo, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Así que viéndonos a nosotros, los lectores, los demás tienen que leer la carta de Cristo, el mensaje de Cristo, la vida de Cristo. Así que el ser lector no es simplemente uno llegar, 5 minutos antes te toca a ti, me paro en el lambón, leo rapidito y se acabó. No, toda nuestra vida tiene que ser ese proclamar la palabra de Dios con nuestra misma vida. Eso está en la segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Bueno, lo leen completo porque es bien bonito. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad del proclamador de la palabra? Resulta que un vivo ejemplo tenemos en la figura de Jesús, porque Jesús en su vida pública, al iniciar su ministerio, inicia justo como un proclamador de la palabra. A ver, sin leer allá, ¿quién se acuerda cuál es ese texto donde Jesús lee en la sinagoga? Ajá, ¿y qué dice de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha llamado a enviar a proclamar La palabra, muy bien, esa misma es. Así que Jesús inicia su ministerio siendo un lector, un proclamador de la palabra, lo que es para nosotros un gran ejemplo y enseñanza, porque si era tan importante este ministerio, Jesús, siendo la palabra, el verbo, justo proclama la palabra. O sea, Jesús está proclamando ¿a quién? Está proclamándose él mismo porque él es la palabra y él mismo se está leyendo a los demás. Así que este ministerio del lector es justo como Jesús inicia su vida pública, su ministerio, el proyecto salvífico aquí en la tierra. Interesante que Jesús, cuando inicia a proclamar la palabra, al iniciar como lector nos está diciendo que la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios es el centro, Dios mío, es como que, wow. Si Jesús siendo la palabra inició proclamando la palabra, significa que la palabra no es cualquier cosa. No es que Jesús estaba ahí leyendo el periódico y dije, vamos a pasar un ratito aquí, vamos a leer este WhatsApp a ver qué me dice, vamos a leer este Face. No,
Esa palabra es tan poderosa que Jesús entonces se atreve a hacer la homilía más corta de la historia. Hoy se ha cumplido esta palabra. O sea, al él iniciar su ministerio, ya la palabra ha hecho aquello que dice que hace. Entonces, aquí está Jesús, la palabra de Dios hecha carne en la sinagoga. Él toma uno de los libros para hacer la lectura del día. Un ayudante se acerca y le entrega un pergamino con la palabra de Dios. Jesús toma el rollo, busca el pasaje que desea, lee con una voz que fascina a los individuos y a las muchedumbres. Importante, eso se lo va a resaltar Jonathan más adelante, pero esa voz con la que yo leo, con la que yo proclamo la palabra de Dios, tiene que fascinar a los que están escuchando. Porque si no fascinan a los que están escuchando, ya van a seguir pensando ¿en qué? En las habichuelas que tienen que ir a cocinar, en las que dejaron prendida, en el muchacho, en el perro que se me salió, en el perro que no tiene agua. Van a estar pensando en pajaritos preñados. En cambio, si nuestra voz fascina a los que están escuchando, nosotros logramos captar su atención y el mensaje de Dios en ellos hace lo que tiene que hacer. No es que nosotros vamos a obrar el milagro, pero somos instrumentos para que el milagro se realice. Uno puede entrar a la misa y salir igualito. O peor. Mira, uno sale de la misa. Es más, cuando uno está en las plegarias, ya uno ni se acuerda que era el evangelio, que era la lectura, que era el salmo, ya uno no se acuerda esas cosas. Iba a decir otra palabra, pero me acordé que estoy aquí en vivo. Ok. Entonces, y sale. Entonces después la monjita queda ahí tachada como, ok. Entonces, esa palabra de Dios tiene que fascinar a los que escuchan. Todos vuelven la mirada a Jesús. Miren qué paradoja. El pueblo tiene el privilegio de estar escuchando la palabra de Dios leída por la palabra de Dios, que es Jesús. El pueblo tiene el privilegio, salud, de estar escuchando la palabra de Dios leída por la palabra de Dios, que es Jesús. Luego, uno le ayuda a enrollar el pergamino y hace la homilía más breve de la historia. Hoy se acaba de cumplir estas palabras. Este relato tuvo lugar en una sinagoga lejana, hace mucho tiempo, pero todavía transmite un mensaje eterno sobre quién es Jesús y sobre qué es la palabra de Dios. Entonces, en la carta a los Hebreos encontramos un pasaje que a mí me encanta. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, es más penetrante que una espada de 2 filos. ¿Alguien se ha cortado con una de esas? Pero en las películas se ve que eso rapidito ahí, ¡fuan! Pues más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Si la palabra de Dios hace todo eso, primero que es viva, es eficaz, es penetrante, llega hasta lo más íntimo del alma, descubre los pensamientos y las intenciones, la palabra de Dios es entonces capaz de transformar al ser humano. Por más que yo quiera cambiarte a ti, yo no seré capaz de cambiarte. Por más que yo lo intente, por más que yo esté ahí, dale, no, para mí no es posible cambiarte. Pero la palabra de Dios, que penetra hasta lo más, Dios mío, hasta todo, hasta los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, todo, es capaz de llegar ahí y desde ahí entonces transformar a la persona humana. Si la palabra de Dios tiene ese poder
no solo de crear todo cuanto existe, de crearnos a nosotros, de transformarnos por dentro. Entonces, lo que yo proclamo es importante para los demás. De hecho, los demás están desesperados para que esa palabra de Dios haga en ellos esto que dice aquí. Y si yo no proclamo como tengo que proclamar, entonces la palabra de Dios solo resuena, como dice San Pablo. Es una campana que hace ruido y no hace nada. No es que la palabra no tenga poder. Es que muchas veces mi testimonio es un impedimento para que la palabra de Dios cumpla su efecto. Cuando tomamos la palabra de Dios, tenemos una herramienta poderosa. El relato de Jesús en la sinagoga también revela algo sobre la función del lector. Como lector, Jesús había integrado la palabra de Dios a su vida. O sea, no era cualquier cosa. Conocía bien las Sagradas Escrituras y había absorbido esa manera de pensar en la suya. El pensar de Dios era el pensar de Jesús. Por lo tanto, el pensar de Jesús tiene que ser también el pensar de ¿quién? Nuestro. Por eso la palabra tiene que penetrar nuestros pensamientos, tiene que penetrar nuestros sentimientos. Pero eso no basta con que yo la proclame cuando me suba al lambón. Yo tengo que hacer experiencia con esa palabra. Yo tengo que orar esa palabra, yo tengo que leerla, releerla, hacer lección divina, meditar, rumiar esa palabra para que ese mensaje, para que ese ejercicio, entre comillas, también lo pueda hacer el Señor con nosotros. Y una vez que ese ejercicio lo haga Dios conmigo, cuando yo me pare allí al lambón a proclamarlo, entonces esa voz mía va a fascinar a los demás y la palabra de Dios hará en ellos lo que tiene que hacer. Como Jesús era miembro de la comunidad, igual que ustedes, las personas lo conocían de niño y habían seguido de cerca sus intereses como adultos. Los que asistían al servicio de la sinagoga sabían quién era como persona y también como ministro. Sabían que era un proclamador. Por eso cuando él llega le pasan el libro, porque él era proclamador de la palabra. Entonces, es importante aquí que si en mi comunidad yo no doy testimonio de lo que yo digo que soy, si mi testimonio no es lo suficientemente fuerte para que la palabra que yo proclamo sea creíble, entonces las personas, en lugar de estar escuchando la palabra de Dios que yo estoy proclamando, van a estar pensando, chacho, mira, si yo lo vi la semana pasada con tremenda agendía allí, en el barcito de la esquina. Mira que yo lo vi en tal sitio allí metido. Mira que yo vi cómo le habló a fulanito, fulanito. En lugar de estar escuchando la palabra de Dios que va a transformar su vida, va a estar pensando en lo que yo hice que contradice la palabra de Dios. Por eso le he repetido ya varias veces la cuestión del testimonio. No es porque yo le he leído en tantos libros y que el testimonio es importante. No, es que mi testimonio le dice mucho a los que están escuchando la palabra de Dios que yo estoy proclamando. Entonces, por eso es que la palabra de Dios tiene que tocar hasta lo más íntimo de mi corazón, de mi interior, para que entonces después toque al de los demás. El servicio de la sinagoga se basaba no solo en la palabra escrita, sino en la palabra oral. ¿Se acuerdan que la Biblia no nació con primero se hacía de manera oral, se transmitía de manera oral la palabra, las tradiciones, toda esta historia? Ya cuando se pudo empezar a escribir, empezaban a escribir en papiros, en pergaminos, en cosas, hasta que finalmente pues llegamos al libro que tenemos hoy, pero eso fueron muchos años. La adoración incluye la lectura de la palabra de Dios en voz alta, y como lector Jesús tuvo un intercambio con otro ministro, el ayudante que le entregó el rollo y que luego lo tomó. Parece un pequeño detalle, pero Jesús
debía conocer las responsabilidades de los demás para poder cumplir adecuadamente la suya. En la misa, yo no puedo hacerlo todo. Yo no puedo hoy ser lector, ser cantante y ser también ministro de la Eucaristía y ser el monaguillo y ser el que recoge las ofrendas, ser el monitor. No se puede hacer todo, al menos en la misma misa. Hay que respetar las funciones de cada uno y Jesús lo hizo. Que Jesús sabía dónde se guardaban los rollos. A lo mejor sí lo sabía, pero no fue y lo buscó. Jesús fue y cogió el rollo que quiso. No, a él le entregaron el rollo. Cuando nosotros llegamos a Lambón y el libro está. Entonces, yo no puedo estar abarcándolo todo y queriendo hacerlo todo, porque cada uno tiene sus responsabilidades. Además, las responsabilidades, el delegar las responsabilidades, ayudan a que los demás se comprometan también. Porque, Dios mío, a veces siempre somos los mismos leyendo. A veces somos siempre los mismos sirviendo como ministros. A veces somos los mismos cantando toda la vida. Pero resulta que en la comunidad pueden haber personas que canten más bonito y nunca se les ha dado la oportunidad. A mí nunca me han dado la oportunidad de cantar en la misa. Seriedad tiene que salir. Una vez fui yo siempre he sido, bueno, siempre no, de cierto punto de mi vida yo empecé a ser muy atrevida. Yo siempre quería cantar y voy a unas audiciones allí a la parroquia. Por cierto, a la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedra. Fui a hacer unas audiciones porque yo quería cantar en el coro. Y bueno, el señor que me hizo la audición con mucha paciencia me escuchó la canción porque yo la canté completa, de principio a fin, con sus pausas y todo. Y después me dice, ¿sabes que nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a recoger las ofrendas? Y yo le dije, no, pero es que lo que yo quiero es cantar. Dice, sí, pero es que en realidad lo que necesitamos es que nos ayude con las ofrendas. Y yo, pero lo que yo quiero es cantar. Al final tuve que recoger las ofrendas, paciencia. Pero seguí yendo a esa parroquia, ¿saben? Ay, Dios mío, el chiste me perdió. Terminé aquí, ¿verdad? Entonces, Jesús había integrado perfectamente su ser, su comunidad, la sinagoga, el papel de lector y la proclamación de la lectura. Todo era una sola cosa. Nada era separado, no eran 5 personas en la persona de Jesús. Él era un todo muy integrado. Y a eso es a lo que aspiramos los lectores. A que la palabra de Dios, haga en mí lo mismo que hizo la palabra de Dios en la creación. Dios no se puso ahí a estar poniéndole que si los ojitos aquí a los pájaros, que si las alitas aquí a las ballenas, que si el rotito aquí por donde le va a salir el chorro, que si dónde van a estar las nubes. Dios simplemente dijo, hágase la luz, sepárense las aguas de acá, que haya monstruos marinos, que hagan esto. Y todo se iba haciendo. O sea, la palabra de Dios iba creándolo todo. Y si la palabra de Dios iba creando lo que existe, díganme ustedes que después de todo este trabajón de crear todo cuanto existe, tocar mi corazón, esto es un bombito al pitcher. Eso es un bombito al pitcher, eso es nada. Pero yo puedo evitar que el Señor haga en mí lo que Él sabe que tiene que hacer. Yo puedo decirle, pues sí, muy chévere que tú quieras hacer maravillas conmigo, pero a mí esas maravillas no me interesan. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues está bien entonces. Yo espero un momentico, si tú me dices que sí después, pues cool. Si no, pues paciencia, porque Dios es muy respetuoso. Así que nosotros aspiramos a que esa palabra se integre a mi vida, así como se integró la palabra del Padre a la palabra de Jesús. No nos acercamos, cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, no nos acercamos a la mesa de la comunión
hasta no habernos alimentado de la mesa de la palabra. Por eso es que uno no puede llegar tarde, porque este primer banquete es muy importante. En la Sagrada Escritura, Dios nos habla. En la misa, Dios se dirige a personas específicas, reunidas en un momento específico, en un lugar específico. No es en cualquier, así como que a una cosa aérea. No, son personas concretas, en un momento determinado de la historia, en un lugar determinado. Y de hecho, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, cuando se menciona el tiempo y el lugar, es muy importante. De hecho, ustedes prestenle atención, por ejemplo, en el anuncio del ángel. Se menciona el lugar, se menciona a María, se menciona, o sea, todo un contexto histórico real. Pues en nuestro contexto histórico real también acontece esto. Yo estoy hoy sábado a las 11 de la mañana celebrando la Eucaristía con este grupo de personas en esta comunidad parroquial, y aquí es cuando el Señor me va a tocar el corazón y va a hacer en mí maravillas. No en un momento aéreo, sino en un momento concreto. La palabra nos afectará a todos de manera diferente, y eso es real. Cuando uno escucha la palabra de Dios, no importa lo que diga el cura, no importa. El otro día estaba yo hablando con una persona en la misión que me decía, ay, pero es que a veces esas homilías son tan aburridas, es que esas homilías son tan no sé cuánto, y son tan largas. Y miren, y eso era un calor en esa bendita iglesia. Dios mío, yo no sé cómo esa gente podía estar en esa misa. A mí, yo sentada debajo del abanico, porque yo llegaba temprano para coger el abanico. Mira, y esos chorros me corrían por el velo, por ahí para abajo, Dios mío, por la espalda. Y yo me hacía así. Ay, Cristo, yo nunca había sentido tanta calor en mi vida. Y esa gente, yo entiendo, mira, hasta yo en una yo me fui 17, yo le entiendo, pero, porque la calor adormece a la gente, yo lo comprobé. Bueno, los adormece de día, porque de noche no los deja dormir a nadie. Pero ¿saben una cosa? Yo le respondí a la persona inspirada, porque yo nunca había pensado eso. Le dije, pero antes de tú ir a la iglesia, ¿tú qué haces con la palabra? No, pues yo sí la leo. Y yo, ok, tú la lees, muy bien, eso está muy bien que tú la leas antes. Pero tú oras esa palabra a ti te dice algo. Bueno, y yo no, porque si tú oras esa palabra, si tú la lees, qué sé yo, en la noche, en la mañana, antes de ir a misa, llegas a la iglesia temprano y vuelves y la lees, la has leído al menos unas 4 o 5 veces, la has rezado y has dejado que esa palabra haga algo en ti, cuando tú vayas a la misa, por más aburrida que esté la homilía, tú puedes continuar el mismo proceso que ya tú iniciaste. Pero si tú no hiciste nada, con la palabra de Dios, ¿qué va a hacer esa pobre palabra? No va a hacer nada. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que la palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, porque los milagros existen y Dios los hace, pero hello, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces no podemos echarle toda la culpa al cura. No se la podemos echar toda, porque en mí la palabra tiene que ir haciendo un proceso, ir preparando el terreno, y algo de lo que diga el cura me va a caer a mí. Pero si la homilía yo me la encuentro aburrida y me pongo a pensar en las habichuelas que tengo que ir a cocinar, o en el carro que tengo que ir a lavar, o lo que tengo que ir a sembrar, porque ahora está de moda eso de la siembra, ¿verdad? Hasta yo quiero una matica de plátano en mi casa. Pero hello, tenemos que ir preparando el terreno para que esa palabra caiga en tierra buena en mí. No importa qué tan aburrida sea la homilía, no importa qué tan elevada sea la homilía, no importa qué tan arrastrada, tan llana sea la homilía, tan sencilla. Lo importante es que la palabra haga en mí lo que tiene que hacer, pero el terreno tiene que estar preparado. Entonces, ¿yo cómo hago para preparar ese terreno? Pues mira, yo la leo antes de acostarme, yo la leo en la mañana. Y ahora hay tantos medios. Miren, yo mientras me baño, pongo un videíto que encontré en YouTube que se llama El Evangelio de hoy, creo que es. Y tiene todos los, que nosotros lo publicamos en el Face aquí todos los días. Tiene todas las lecturas.
Y después tengo una reflexión. Mientras me baño, yo escucho eso y yo recuerdo no solo lo que ya yo recé en la noche, sino que ese tiempo de la mañana ya lo estoy aprovechando. Y cuando yo llego a la misa, por más distraída, por más dormida que yo esté, esa palabra continúa el proceso que ya he iniciado. Pero si yo no hago nada con ella, bendito. Cada persona oirá el mensaje de manera especial porque el Espíritu Santo llega al corazón de cada uno para depositar allí el mensaje que viene de Dios. Miren, yo conocí al Espíritu Santo hace poco. Hace poco, ¿saben por qué? Porque antes yo conocí al Espíritu Santo de oídas. Toda mi vida escuchando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y ay, qué chévere el Espíritu Santo, y salto para aquí, y salto para allá, y vive el Espíritu, y para arriba y para abajo. Sin embargo, a mí me tocó hacer este semestre, pues yo soy estudiante todavía, ¿no? A los 100 años todavía estoy estudiando. Resulta que me tocó hacer... sin arruga y sin nada llegué a los 100. Es que tenemos 102 años de fundación, así en la congregación, así que ya... Resulta que me tocó hacer un trabajo sobre... Resulta que ahí dice San Pablo que el Espíritu Santo, que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Y bueno, sigue el texto un poquito más largo. Resulta que es verdad. Imaginémonos que nosotros hablamos un idioma y que Dios habla otro. Por más que yo rece, en mi idioma, si Dios habla otro, pobrecito, Él puede tener toda la mejor intención de ayudarme, pero si no entiende lo que yo le estoy pidiendo, de repente nosotros podemos estar en un gran estadio lleno de gente. Y yo puedo querer gritarle a Dios lo que yo necesito, pero por más que yo grite, esa voz no va a llegar a Dios. Resulta que yo puedo estar pidiendo cosas. A mí me gustan mucho los mantecados. Algunos de ustedes ya lo saben. Yo puedo estar pidiendo un mantecado gigantesco, de esos que cuestan $10. De esos que están así, y que tienen el whipped cream para arriba, y que le echan M&M chiquititos, y que tiene maní, y el brownie así, y el caramelo. Mira, eso me puede dar un coma diabético a mí. Entonces, por más que yo le pida al Señor ese mantecado, ¿qué me va a mandar el Señor? Me va a mandar quizás una naranja, quizás una piña, quizás un plato sí. Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Entonces, en todos esos casos, nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo quien transforme nuestra pobre oración en una oración que sea escuchada por Dios, porque es lo que realmente yo necesito. Por más que se me babee por acá todo, porque yo quiero ese mantecado, el Espíritu Santo sabe que lo que yo necesito es un buen plato de ensalada con muchas cositas ahí que la adornen. Pues esas cosas verdes no entusiasman a cualquiera, pero es lo que de repente el cuerpo puede estar necesitando. Así que me va a caer del cielo mi platito de ensalada y el mantecado pues se quedará allí en la tienda, ¿no? Un ejemplo bobo solo para decir que nuestra oración es escuchada gracias a la intervención, a la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, más que darnos aquello que nosotros pedimos sin necesitarlo, nos va a conceder aquello que realmente puede realizar en nosotros la vida divina que Dios ha soñado desde siempre para nosotros. Entonces, yo conocí al Espíritu Santo hace poco, porque yo eso no lo había comprendido. Entonces, para obrar este gran milagro, Dios elige instrumentos. Dios usa los lectores. ¿Y quiénes son los lectores? Nosotros. Así que esa gran maravilla que Dios quiere obrar por medio de su palabra en cada uno de sus hijos, lo hace a través de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes son los lectores? Tienen primero que integrar algunos valores. Son personas de fe, no solo porque uno lea bonito, Son personas de fe que han cultivado una relación con Dios y han formado sus vidas
en base al Evangelio. Los proclamadores pertenecen a una familia, a una comunidad, han aprendido a valorar la iglesia local y su misión. Comprenden la importancia de la misa dominical y de la misa diaria. Luchan por hacer que la lectura de la Sagrada Escritura sea el plato fuerte de la misa. Los proclamadores se han encontrado con la palabra de Dios y por medio de ellos el pueblo de Dios se encuentra con la palabra divina. Primero me encuentro yo y después el pueblo se encuentra con la palabra de Dios. Estar realmente aptos, requisitos para ser lectores, para servir como lectores. Estar realmente aptos para la proclamación de la palabra, o sea, el testimonio es importante, pero también es importante que yo sepa leer y que tenga aptitudes para leer, ¿verdad? Hay personas que pues de repente gaguean y es un poquito complicado. Hay personas que ante los nervios también no pueden responder a este ministerio. Entonces, pues ahí uno va buscando. Si de repente yo no puedo leer, pues a lo mejor puedo cantar. Si de repente yo no puedo cantar, esa parte no la voy a decir aquí. Pues como ya decía, hay personas que no son capaces de proclamar la palabra de una manera clara, que refleja la dignidad de las Escrituras y que no cumple con las cualidades necesarias para servir en este ministerio. No hay que sentirse ofendido. Si de repente yo no tengo las cualidades para proclamar la palabra, hay tantos ministerios, Dios mío, hay tantos otros ministerios que yo puedo realizar. Lo importante es encontrar dónde y qué don yo he recibido que puedo poner al servicio de la comunidad. Tiene que haber uno, porque el Señor a todos nos ha dado. Entonces tengo que descubrir cuál es ese don para yo ponerlo al servicio. Bueno, esta nota está muy larga, pero en realidad, en síntesis, lo que quiero decir con esto es que los niños son un gran instrumento también para que la palabra de Dios llegue a los corazones. A mí me ha pasado en ocasiones que de repente yo estoy medio dormida. Un domingo en la madrugada, cuando voy a misa de las 7 de la madrugada, por ejemplo, y de repente yo escucho la voz de un niño que proclama la lectura y yo enseguida abro así, ¡ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Porque es una voz dulce, melodiosa y llama la atención. Entonces los niños también hay que prepararlos para que ellos también sean proclamadores de la palabra, salud. Los jóvenes también hay que ayudarlos a que se animen a ser proclamadores de la palabra, que por aquí veo a 2 o 3. Muy bien, hay que ayudarlos porque el entrar en contacto con la palabra de Dios nos transforma. Y si empezamos desde chiquito a bregar con eso, una maravilla. Pues lo que nos ha tocado empezar un poquito más de edad, con una edad ya un poquito avanzada, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque para Dios no hay tiempo. Y Él sabe dónde agarrarnos en el momento preciso, ¿eh? Él canta la canción de Gilbertito Santa Rosa frente a cada uno de nosotros y dice, sea como sea, yo te agarro bajando. Entonces, este Dios que sabe cuándo es el momento más apropiado para tocar nuestro corazón, pues Él llega justo a tiempo. Así que lo principal de todo esto es el testimonio, para yo no ser obstáculo para que la palabra de Dios haga aquello que quiere realizar en mí y en los demás. Así que proclamar es mucho más que leer. Hablando, Dios actúa. Es un aspecto dinámico, como les comentaba ahorita del Génesis. Dios habla y dice. Y es como esta experiencia que hace este centurión cuando le dice, bueno, Señor, pues sí. El Señor le dice, no, pues voy a curar a tu criado. Y dice, no, espérate, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero es que una palabra tuya bastará para sanarlo. Y hello. Yo también vivo bajo disciplina. Y yo le digo a este, ve, y él va. Le digo a otro, ven, y él viene. Y yo pues soy
Ajá, gracias, ajá. Dios, que es todopoderoso, el que había visto todo lo que Jesús había hecho, ¿podía o no podía más que el pobre centurión? Claro que podía. Y tenía ejércitos bajo sus órdenes. Y Dios tiene todo bajo sus órdenes. Así que Dios de una palabra puede hacer lo que quiera. Miren, y si yo estoy enferma y yo le pido a Dios que me cure, yo estoy convencida de que Dios puede curarme. Pero si Dios no lo hace, es porque dentro de su plan hay uno más grande que el mío. Yo quiero que me cure para yo seguir trabajando, para yo seguir haciendo. Pero de repente su plan no es simplemente que yo me cure para seguir trabajando. Es que yo vivo una experiencia más profunda de él mismo, que yo no sea ya tan superficial preocupándome solo de las cosas pasajeras. Quizás es un llamado de atención para que yo me centre en él. Miren, a las enfermedades hay que sacarle provecho. Yo he escuchado aquí, en esta librería donde ustedes están, tantos testimonios de cómo el cáncer ha ayudado a personas a acercarse a Dios. Dígame si eso no es un milagro. Que una enfermedad te ayude a acercarte a Dios. Ese es el milagro más grande que la curación. Tenemos que aprovechar nuestras enfermedades también. Así que Dios, en su palabra, da origen a toda la humanidad, al mundo, a todo lo que existe. En los Salmos es voz potente y creadora. Dios mío, los salmos se ajustan a todo. Yo puedo estar feliz y vengo un salmo. Yo puedo estar triste y vengo un salmo. Yo puedo estar siendo perseguida y vengo un salmo. En cualquier situación hay un salmo que me ayuda a elevar mi plegaria a Dios. Orar con los salmos es una experiencia maravillosa. Los de ustedes que recen la liturgia de las horas, los salmos cada día, las laudes, las vísperas, es una experiencia bien bonita. No cuando uno lo reza corriendo, sino cuando uno lo reza como que poniendo uno su voz en cada uno de esas palabras que si uno está, Dios mío, completamente quebrantado por dentro. Hay personas bíblicas que han vivido esa experiencia y el Señor les ha respondido, pues mira, Señor, así mismo te hablo yo con un gemido que me viene desde lo profundo del ser. Ven en mi ayuda. Ok, no me detengo en los salmos porque ya... La Biblia es una carta de amor que Dios escribe a los hombres. Eso lo dijo el beato Santiago Alberione. Por eso él insistía de que la Biblia tiene que estar en cada hogar y que tiene que ser leída todos los días, constantemente. Pero no leída como uno lee el periódico, sino leída como la palabra de Dios, que es capaz de hacer vida en mí, la vida de Dios. Entonces, esa palabra de amor que Dios ha dirigido a cada uno de nosotros, tiene que ser continuamente leída y con esa misma actitud. Si alguno de ustedes de repente alguna vez le han escrito una carta de amor, yo me imagino que ustedes la leyeron ese día, la botaron y ya no quisieron saber más nunca de esa carta de amor. ¿No? Ah, ¿qué se hace? La tienes guardada y la leíste una vez y más nunca. Se relee en momentos particulares esa palabra, y a pesar de que fue escrita hace 50 años, que imagino que se la dieron ustedes hace como 70 años, yo vuelvo y la leo, se aprende de memoria, me dicen aquí, yo vuelvo y la leo y es como si me lo acabaran de dar. Pues así es la palabra de Dios para nosotros. Es esa carta de amor que Dios ha escrito para cada uno de nosotros y que tiene que ser continuamente leída y releída. A través de toda la Biblia, Dios nos exige una respuesta personal. El pueblo de Israel respondió, toda la comunidad cristiana hasta hoy ha respondido, pero también a mí el Señor me pide una respuesta. ¿Y yo qué le digo? ¿Yo qué hago con eso que el Señor me ha dicho a mí? ¿Qué hago yo con eso? Si el Señor hoy me invita a hacer un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, ¿yo cómo le digo al Señor? Bueno, Señor, pues podemos esperar al año que viene, que de repente yo estaré un poquito más desocupada. Mira que yo me acabo de levantar y ahora bregar con una conversión, como que hello. Mi respuesta tiene también que ir acorde
con lo que Dios me va dando a mí. Si Dios a mí me ha amado mucho, yo también tengo que ir amando mucho. Amar es bien complicado y difícil, Dios mío. Uno empieza a amar un poquito y uno dice, ay, Dios mío, gracias que me ayudaste a amar a esta persona, gracias. Mira, no han pasado 3 minutos cuando uno mete la pata. Entonces, el amor uno tiene que continuamente volver a levantarse y volver a decidir amar. Entonces, esa lucha en el amor tiene que ser continua. Me caigo hoy, paciencia, Señor. Mira que lo intenté 4 minutos, al menos dame un poquito de crédito, ¿no? Lo que importa, lo que conmueve la vida de los hombres es tener experiencia de que la palabra de Dios se cumple, y eso es verdad, se cumple. El que hace la homilía recurre a su experiencia y a la reflexión de la comunidad para señalar cómo se está cumpliendo esa palabra hoy día en la comunidad que celebra la Eucaristía. La proclamación de la palabra hace presente todo el conjunto de la historia de la salvación y sus aspectos particulares a través del año litúrgico. La proclamación es en sí misma un acto de salvación por la presencia de Dios que está en su palabra. ¿Vieron eso? Cuando ustedes proclaman la palabra de Dios, ustedes están realizando un acto de salvación. La proclamación es una mesa, un lugar de alimento de la fe. No es una cátedra de ciencia, sino la revelación del corazón de Dios y de su ministerio de amor y de salvación. Este ministerio de revelación tiene una progresión en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios se revela por sí mismo, por su iniciativa. No fue que Simona le dijo, Dios, revélate, sino que él, pues por su propia iniciativa, se reveló. La palabra de Dios es sólida, por eso el lugar o la mesa, o sea, el ambón de la palabra, tiene una importancia consistente. No es que yo de repente leo aquí hoy, mañana me cojo un atlicito cualquiera, de repente leo leyendo la palabra, yo caminando, paseándome por toda la iglesia. No, tiene que ser desde el ambón, por la consistencia, por la solidez que muestra el ambón de la... No es que hoy estoy leyendo aquí la palabra de Dios y después me pongo a leer en una noticia del periódico ahí para decírsela a todo el mundo, o de repente voy y digo todos los avisos desde el ambón. No, hay otro espacio para leer los avisos. La palabra de Dios tiene su propio espacio. Entonces, dar importancia al lambón o mesa de la palabra, como damos importancia al altar o la mesa del pan y del vino. Son 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. 2 altares. La proclamación de la palabra ayuda a descubrir el valor del ambón, que es la mesa desde donde se distribuye la palabra de Dios. Su consistencia y su uso es limitado. Desde el ambón no se dice cualquier cosa, es el lugar de la palabra de Dios y por eso se respeta. Claro, a esto pues también hay ciertas aplicaciones pastorales que el párroco hace, ¿no? Si de repente pues digamos que hay alguna limitación que el párroco vea como que no se puede hacer de otra manera, pues se hacen desde ahí. Pero el lugar de la palabra es el lugar de la palabra. La proclamación de la palabra de Dios es verdaderamente un ministerio al servicio de la iglesia. Los lectores presentan la palabra viva de Dios a la asamblea de la comunidad de fe que se reúne. Ellos ofrecen a la asamblea litúrgica la palabra de Dios viva. Él y a través de ustedes, Dios habla a sus